el trabajo en boliviano. Entonces, eso tengo que ponerlo yo. Entonces, me voy a configuración y ahí lo pongo, digamos, ¿no? Entonces, fíjense, ahora otra pregunta, que si están hechos bien los rendimientos, todo lo demás sale muy bien. Entonces, fíjense, ¿qué cantidad de madera de construcción se necesita para todo el proyecto? Entonces, no necesariamente puedo poner madera, puedo pedirle cemento, puedo decir qué cantidad de fierro, qué cantidad de clavos necesito yo para todo el proyecto. Entonces, que son 3 ítems. Entonces, la versión demo, la versión trucha, cualquier versión, le va a aguantar a usted 3 ítems sin colgarse, sin nada. ¿Ya? Pregunta, ¿cuánto dinero se necesita para pagar la mano de obra del ítem? 2. Entonces, ya esto es específico. El ítem 2, ¿cuánto me cuesta en mano de obra? Esto es la cantidad total de madera para todo el proyecto. 6. Entonces, aquí, por ejemplo, el 60% ya. Configure el Gantt con estos parámetros. Entonces, fecha de inicio. Muy importante que yo les dé el dato de la fecha de inicio porque les voy a preguntar fechas, digamos, no igual. Entonces, fíjense, aquí comienzo a ponerle cuáles son las cuadrillas y cuáles son las predecesoras. Entonces me va a armar un diagrama de Gantt que para cada uno de ustedes va a ser distinto. Entonces, algún compañero le irá a tocar igual seguramente, digamos, ¿no? Lo mismo con estos de acá. Entonces, para algunos compañeros el ítem 1 va a ser ítem 2, el ítem 2 va a ser ítem 3, así sucesivamente así. ¿Ya? Entonces van a ir variándose las cantidades en cada uno. Y por lo tanto, esto de acá va a variar también. ¿Se entiende? En algún caso con que yo simplemente le ponga aquí, digamos, ¿no? ¿Qué sé yo? 1.1, solamente en el precio del cemento, fíjense, todo lo demás cambia. Entonces, por lo tanto, compañerito, dedíquese a hacer su trabajo. Si quiere ayudarse con alguien, hágase ayudar con alguien, pero que no sea de su grupo, digamos, ¿no? O sea, que no esté en el grupo, que que no se vaya a perjudicar en hacerle su examen a usted y olvidarse del suyo, ¿ya? Entonces, fíjense en esto de acá, fecha de inicio, 2 de noviembre, ¿saben? Entonces, está el ítem 2, ítem 3, entonces tengo que poner esto de acá. Ahora, pregunta, dice, entonces una posible pregunta. ¿Cuántos días laborales toma el proyecto? Entonces, y usted me va a contestar con un número. Entonces, ahorita no podemos hacerlo el ensayo, digamos, ¿no? Con la plataforma, pero la plataforma le va a pedir a usted, digamos, una respuesta numérica. Entonces, y ahí yo le tengo que poner, digamos, no qué sé yo, 10 días, 20 días, 30 días, digamos, ¿no? Entonces, B, ¿en qué fecha finaliza el ítem 2? Fíjense, ítem 2. Entonces, tengo que ver dónde quedó en el cronograma. Si iniciamos el 2 de noviembre, ¿dónde quedó la fecha de finalización de esto? Y cuando me viene y me pone esto aquí, DD, MMAA, digamos, ¿no? Entonces, día, mes, año. Entonces, DD. Entonces, si fuera 2 de noviembre del 2020, entonces sería 02 barra 11 barra 20, ¿correcto? Tengo que explicar esto curiosamente porque mucha gente agarra, por alguna razón me pone espacio. Otra gente me dice, arquitecto, yo le escribí noviembre, digamos. Entonces, no me interesa eso, ¿me entienden? O sea, si usted no sabe transformar noviembre a número, entonces, puta, es una pena, digamos, ¿no? Entonces, no debió salir de colegio, ¿no? Entonces, pero la idea es que yo les voy a poner este formato de cómo lo va a poner, ¿ya? Terminamos eso y tenemos que pasarnos a seco. Vamos a hacer el ejercicio ahorita de cómo nos pasamos a seco. Entonces, compre 100 bolsas de cemento a 45 bolivianos. Muy importante el dato. Asigne las 30 bolsas para el desarrollo del ítem 3. Listo. Pregunta. ¿Cuál era la cantidad prevista de cemento para este ítem? ¿Cuál es el porcentaje de avance? ¿Perdón? Entonces, las preguntas van a venir así. Entonces, ¿cuál era la cantidad prevista para este ítem? La respuesta va a ser numérica igual. Entonces, ponen 3.825, 3.825,00, como les salga, ¿no? Entonces, luego se van a ir a la planilla de contratistas. Entonces, para poder dar el avance a estos, tienen que hacer el contrato y tienen que saber hacer un contratista. Por lo tanto, tienen que crearlo el contratista, tienen que asignarle ítems, 1, 2, 3 ítems a los contratistas
y tienen que asignarle a esos ítems avance. Entonces, aquí yo le estoy poniendo el porcentaje de avance para el ítem 1, el ítem 2, el ítem 3, el ítem 4. Entonces, compañeros, si usted le pela, fíjense, en este ejercicio, lo demás le va a salir mal, digamos, ¿no? Porque si usted tiene un avance de esto, la siguiente pregunta, fíjense, la planilla de avance, ¿cuánto es el saldo a cobrar? Entonces, este mismo avance va a venir a la planilla. Entonces, por lo tanto, hasta aquí llegué y lo demás me va a salir mal si le pele, ¿ya? Entonces, ¿cuánto es la planilla que debe recibir el contratista si ha recibido un adelanto de 400 bolivianos? Es la pregunta. Entonces, yo tengo que saber hacer planillas de pago o tengo que demostrar que sé hacer. Entonces, pregunta 9, digamos, ¿no? En la planilla 1 de avance de obra, ¿cuánto es el saldo a cobrar? También podría preguntarle, por ejemplo, cuánto es el descuento por adelanto a esta planilla, digamos, ¿no? Entonces, que eso se lo voy a mostrar igual, ¿ya? Y por último, pregunta 10, que es el 100%, hasta el cobro de la planilla 1, entonces, cobro de la planilla 1, entonces cobro, entonces debo cobrar la planilla 1, ¿cuánto dinero se ha ejecutado? Entonces, tengo que saber cuánto dinero se ha ejecutado en mi obra. ¿Se entiende? También podría preguntarles acerca de cuánto es mi avance económico o cuánto es mi avance físico, digamos, ¿no? ¿Se entiende eso, no? Ahora, vámonos a la parte práctica, ¿ya? Los ítems yo ya los creé, ¿ya? Los creamos en la mañana. Entonces, y bueno, me parece que esto lo pueden ver ustedes en las prácticas ahí ya de los videos, ¿no es? De todos modos, lo voy a explicar muy vagamente, o sea, muy rápido, mejor dicho. ¿Dónde está mi Prescom? Abrir Prescom. Para los que quieran repetir esta clase, o sea, porque le entendieron, pero algo les faltó, alguna cosa, mañana igual vamos a estar. Hay gente que está del grupo A, hay gente que está del grupo C ahorita viendo esta clase, ¿ya? En la mañana igual en el grupo A había gente de otros grupos, ¿ya? Si usted está en el grupo, en otro grupo, o está pasando su clase en otro grupo, tiene que dar el examen en el grupo que le corresponde. Eso ya lo quedamos clarito, ¿no es? Ahora, ingresamos al programa. Entonces, y lo primero que tenemos que hacer es crear mi base de datos. Entonces, configuración, base de datos, y aquí le podemos poner nuevo simulacro. Entonces, aceptar y saja y clic. Entonces, va a crearme simulacro. Entonces, me va a crear aquí esto. Cuando yo liste aquí, entonces aquí no debería aparecerme nada. Ahorita me aparecen los 3 ítems que creamos. Entonces, pero esto de acá no me va a aparecer nada inicialmente. ¿Ya? Entonces, es innecesario, me parece, creo que les voy a enseñar un poquito nada más de esto de acá, pero para que más o menos entiendan, ¿ya? Entonces, vamos a listar acá y comenzamos con los ítems. Entonces, nuevo, le voy a poner un nombre. Yo procuro, fíjense, ponerle los nombres completos porque, ¿ya? Cuando uno agarra, y en este tipo de exámenes, son exámenes técnicos, uno improvisa, por ejemplo, cuando me toque poner material, en vez de ponerle cemento, le voy a poner C y le voy a poner ahí, digamos, ¿no? El rendimiento y todo lo que me piden. ¿Lo puedo hacer? Sí. ¿Me va a ser un poquito más fácil? Sí, digamos, ¿no? Entonces, pero cuando alguien me diga, saque por favor el cómputo, digamos, ¿no? De área, digamos, ¿no? De cemento. Entonces, pucha, voy a estar yo locango, digamos, ¿no? Buscando cemento, ¿cuál era cemento? Digamos, ¿no? Porque en vez de ponerle nombre, le pude haber puesto material 1 o 1 directamente. Entonces, ¿puedo hacer eso? Claro que sí. Pero yo solito me voy a estar vetando para las siguientes preguntas que van a venir. ¿Me entienden, no es? Fíjense, entonces, para poner un material, simplemente es darle clic ahí. ¿Qué les recomiendo por si acaso? Así como yo les estoy pasando el PDF ahí, ustedes abran desde un lugar, o sea, desde su iPad, desde su celular, digamos, ¿no? Entonces, desde lo que tengan a mano y trabajen en su computadora en el otro
¿Ya? Entonces, vamos a buscar dónde está gestión de obra grupo B. Y fíjense, para encontrar aquí los materiales, digo, ya, material. Aquí, digamos, no me va a salir nada porque en la base esta de simulacro no tengo nada. Entonces, yo podría darle, por decirles, crear, digamos, ¿no? Entonces, y cuando le doy crear, le voy a poner material 1, descripción 1, digamos, no le puedo poner, ¿no? Unidades, kilogramos, dice, digamos, ¿no? Entonces, y después precio 3.50, digamos, ¿no? Entonces, y creando los mis materiales desde aquí, digamos, ¿no? Entonces, uno pierdo mucho tiempo al crearlo así, ¿ya? Entonces, pero, digamos, ¿no? Lo peor es eso, si yo no le pongo exactamente el material, en los pasos siguientes, cuando a mí me pidan buscar, qué sé yo, digamos, ¿no? Comprar cemento y asignárselo a un ítem, digamos, ¿no? O buscar fierro de 12, digamos, ¿no? Y asignárselo a un ítem. Entonces, cuando a mí me pidan eso, entonces yo no voy a saber por dónde empezar. Por ejemplo, me dicen, ya, compre fierros de 6 y asígneselos al ítem, qué sé yo, columna, digamos, ¿no? Entonces, y desígnele y dígame cuánto era previsto para este ítem, digamos, cuántos fierros eran previstos para, cuántos kilogramos de fierro eran previstos para este ítem. Entonces yo ahí tengo que saber, digamos, ¿no? De qué ítem me estoy refiriendo. Porque si bien le puedo poner aquí 1, 2, 3, 4, todos los materiales, lo podría hacer un poquito más rápido, ¿ya? Pero fíjense, si no hay acá, yo por ejemplo me voy a buscar en otro lado, entonces, aquí en Oruro, digamos, ¿no? Entonces, y digo, mi primer ítem se llama cemento. Cemento, 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 cemento. Cemento Portland. Entonces, añadir, le digo. Entonces, 350 me dice la planilla. Ahora, mucho ojo, ¿ya? Siempre me voy a fijar en estas cosas, ¿ya? Si voy llenando esto de acá, ¿ya? Entonces, en obreros, fíjense, añadir. Entonces, el primero que me dice es que debe haber en obreros, por ejemplo, un encofrador. Entonces, encofrador, digo, ¿no? Añadir. ¿Cuántas horas trabaja mi encofrador? Entonces, 16, dice, ¿no? 16 horas. Ok, digamos, ¿no? Entonces, pero si yo verifico, fíjense, entonces, se llama encofrador. Entonces, trabaja 16 horas correcto, digamos, ¿no? Pero en el ejercicio que se les está pidiendo, el tipo no gana 20,50. Gana solamente 16 bolivianos. ¿Se entiende, no? Perdón. En este caso gana 20,50. En equipos, fíjense, pasa lo mismo. Entonces yo digo, vamos a poner acá, y digo que quiero una mezcladora, ¿no? Entonces mezcladora, digo. Añadir, digamos, ¿no? Entonces, ¿cuántas horas? Una hora. ¿Ok? Entonces, y aquí, por ejemplo, es donde les decía que pueden variar las cosas. Entonces, ¿cuánto están variando cada uno de estos? ¿Ya? Entonces, yo debo verificar aquí y verifico acá. Verifico aquí, verifico acá, que son los datos que me dan. ¿Ya? Y lo voy llenando todo esto de acá. ¿Se entendió hasta ahí, no? Llenando primero materiales, después obreros, después equipos y máquinas. Fíjense que solamente selecciono acá y simplemente me voy a la esquina. Y en la esquina comienzo a buscar en todas mis bases de datos. Entonces, si bien el precio puede ser otro, entonces cuando yo agarre y lo iguale, entonces con mis preguntas, digamos, ¿no? Entonces vamos a tener justamente los ejercicios completos. Entonces le doy aquí guardar y va a guardarme los ítems. Entonces me los guarda así, ítem 1, ítem 2, ítem 3. Entonces, pregunta 1. Eso tarda. ¿Ya? Esto es lo que más tarda. ¿Ya? Entonces, pregunta 1. ¿Cuánto es el precio unitario del ítem 1 para una licitación? Entonces, ítem 1.
Entonces, me fijo aquí, ¿tá? Voy a decir que esto de acá va a ser bajo normativa, una licitación, normas básicas del sistema de administración de bienes y servicios. Y ¡za! Le doy ahí y comienza a recalcularme. Entonces, me va a decir que este ítem me cuesta 4.476,92. No, fíjense, aquí me calcula y me dice 4.317,25, ¿no es? Entonces, porque lo acabo de cambiar todito al sistema de administración de bienes y servicios, porque estos índices son distintos, ¿se entiende, no es? Tengo hay una bullinga de no sé quién que me anda molestando. Cuando quieran hablar, no necesitan levantar la mano, hablan nomás. ¿Ya? Entonces, respuesta 1, por ejemplo, 4.004.317,25, ¿no es? Entonces, eso significa que yo sé, digamos, ¿no? Cuánto cuesta o cómo se hace un precio unitario para empezar y sé cuánto cuesta para un sistema de administración de bienes y servicios. Si me tocara otra, por ejemplo, aquí el ítem 2. Ítem 2. Entonces, ¿qué dice? La pregunta dice, ¿cuánto es el precio unitario del ítem 2 en el formato completo y sin IVA? Allá, entonces, vámonos acá. Formato completo sin IVA. Fíjense que las variaciones de todo esto de acá va a estar ahí. Calcular, fíjense, calcular. Entonces, el ítem 2 sale 1.055,63. Entonces, obvio que yo puedo agarrar y decirle cuánto sale el ítem 1, digamos, ¿no? Entonces, el ítem 2, digamos, no se divide así, ¿ya? Entonces, mi respuesta va a ser 1.055,63. ¿Se entiende, no es? Entonces, y lo mismo acá. Me piden que sea formato completo más IVA. Entonces, doble clic, formato completo más IVA. Ok. ISA 3.832,33. ¿Ya? Entonces mi respuesta va a ser directamente así. ¿Ya? ¿Se entiende? Yo no debo redondear nada por si acaso. Si aquí me sale 39, entonces, ya lo redondea a 4. No, usted no tiene que hacer nada. ¿Ya? Lo que le sale, le sale. ¿Ya? Entonces, y ahí tenemos los primeros 10 puntos. ¿Ya? Entonces, ¿qué más dice? Asigne los siguientes cómputos métricos a los ítems, dice. Entonces, comenzamos. Selecciono 1, 2 y 3. Así que están preguntando. No puedo hacer nada si usted no logra ver. ¿Ya? Entonces, fíjese de nuevo. Me voy aquí al ítem. Aquí le doy en cualquier lugar de esto, doble clic. Y aquí abajo cambio a lo que me pida. Formato mejoramiento de barrios, me dicen, ya, entonces aquí me tengo que cambiar. Cuando alguien me hable acerca de licitaciones, están hablando de normas básicas del sistema de administración de bienes y servicios, ¿no es? Que eso es lo que llevamos. ¿Ya? Entonces, por ahí se cambia en el tema de estos ítems. ¿Ya? Ahora, 1, 2, 3, añadir. Ítem 1, 2, 3. Belleza. Entonces, me dicen, pregunta 2. Por eso les digo, a mí no me pregunten, pregúntenme al vuelo, no me pregunten cuando ya hayamos pasado y estemos ahorita en otra cosa y me digan, arquitecto, no le entendí esa parte, digamos, ¿no? O sea, ya no me pregunten así porque no puedo repetir algunas cosas porque cuando nos pasemos, por ejemplo, del Prescom al Secom, no les puedo repetir lo anterior porque va a estar bloqueado, ¿me entienden, no? Entonces, así como se nos bloquea, digamos, ¿no? Se nos va a bloquear acá. Entonces, fíjense, cantidades, dicen, ¿no? Entonces, doble clic
me abre esta cosa de acá. Si yo no he sabido hacer bien los ítems, y por ejemplo, ya yo le puse cualquier unidad, entonces, si le pongo unidades, me va a salir una sola casilla. Si le pongo, entonces, metros cuadrados, me va a salir X, me va a salir Y. Si le pongo metros cúbicos, recién me va a salir Z. ¿Ya? Entonces, comenzamos acá. Ítem 1, entonces estoy en el ítem 1, digamos, ¿no? En este caso, y me están preguntando cuál es el volumen que debo tener. ¿Ya? Entonces, aquí, por ejemplo, pongo A, B, C, D. Entonces, número de veces, 1, 2, 1, 3. 1, enter, 2, enter, 1, enter, 3, enter. 0.25, 0.2, 0.3, 0.1. 0.5 enter, 0.5 enter, 0.5 enter, 0.5 enter. Y por último en Z, 0.35. Ahora, mi respuesta va a ser 0.21, perdón. ¿Ya? Entonces, esa va a ser mi respuesta para esa primer pregunta. ¿Ya? Ahora, arquitecto, pero si ya contesté con eso mi segunda pregunta, la tercera la puedo contestar directo y saltarme las otras asignaciones de ítem. No, no podés. ¿Por qué? Porque necesitas asignar. Primero el enunciado dice asigne estos avances. ¿Ya? Entonces, le doy ahí y fíjense, ya queda acá. En el otro, fíjense. Comenzamos. A, E, D, B. Entonces, el número de veces, 4, 6, 4, 2. 4, enter, 6, enter, 4, enter, 2, enter. 0.2, 0.3, 0.15 y 0.2. En Y, 0.3, 0.3, 0.3, 0.15. En Z, 2.7, 2.7, enter, 2.7, enter, 2.7, enter, 2.7. ¿Se entiende? Voy llenando. Entonces, otra de las preguntas que les podría haber hecho es lo que les dije. Entonces, ¿cuánto es el volumen parcial, digamos, ¿no? Del eje D? Entonces busco A, B, C, D. Entonces, en el ítem 2, entonces mi respuesta va a ser aquí 0.49, digamos, ¿no? ¿Se entiende, no es? O si me piden igual el volumen, entonces 2.76, ¿ya? Porque son datos que a ustedes les van a pedir siempre en sus proyectos, ¿ya? Entonces, una vez está ahí, bien, le pongo ahí, y seguimos con el otro, porque mi primer enunciado dice, fíjense, el enunciado dice, asigne los siguientes cómputos. Ítem 3, ABC. Número S, 432. 20, 20, 30. 10, 12, 12. 0.3. Entonces, cualquiera de las preguntas que me hagan, si me preguntan cuánto será en el eje Z, en el C, mejor dicho, en el ítem 3, entonces, ya, sería 2.16, digamos, mi respuesta. O si me dicen cuánto será el volumen de todo el ítem 3, 6.72, dependiendo de la pregunta. ¿Se entiende eso, no? Algún compañero le irá a tocar eso, al otro le irá a tocar lo otro. ¿Me hago entender, no? Entonces,
Hasta ahí ya tengo 20 puntos. Y ahora comienzan las partes fáciles, ¿ya? Pregunta, bajo el SAPS, ¿cuál será el costo del trabajo en boliviano? Entonces, sin importar que me hayan preguntado antes en cualquier ítem, me pudieron haber preguntado que este ítem esté solamente con IVA o sin IVA, digamos, ¿no? Entonces, fíjense, bajo el sistema de región de bienes y servicios, ¿cuál será el costo del trabajo en boliviano? Este es el costo del trabajo en boliviano. Entonces, configuración, parámetros de cálculo, y digo SAPS. Porque estamos hablando de una licitación, porque dice SAP, Sistema de Gestión de Bienes y Servicios, ¿no es? Entonces, bajo el SAP, ¿cuál será el costo del trabajo en boliviano? ¿Listo? Comienza a calcularme. Y de 30, algo se va a bajar a 28.876.86, perdón. No para nada, nadie está grabando la clase. Entonces, si se fijan, usted tiene que poner 28.876,86. ¿Se entiende, no es? Entonces, fíjense, si me piden el ejercicio, y me lo piden, fíjense, en un presupuesto con IVA, ¿cuál sería, completo con IVA, cuál sería el costo del trabajo en boliviano? Dice, ¿no? Entonces, ¿cuál sería esto si esto no fuera en SAP, sino que fuera en completo? Entonces, configuración, parámetros de cálculo, y aquí escogemos completo más IVA. SAS, digamos, ¿no? Le doy y me da 30.000. 0,48,08. ¿Se entiende, no es? Ahora, si yo escribo mal esto de acá, la respuesta me va a salir. ¿Se entiende, no es? Pregunta, dice, ¿no? ¿Qué cantidad de madera de construcción se necesita para todo el proyecto? Entonces, ya tengo las cantidades, tengo los ítems y quiero saber cuánto madera. Entonces, reporte. Insumos en general, materiales. Entonces, yo puedo preguntarle a un compañero la cantidad de alambre, la cantidad de cemento, la cantidad de clavos, todo esto le puedo preguntar. Entonces, ¿qué cantidad, digamos, no será necesaria? Entonces, ya. ¿O cuánto dinero deberá costarme la compra de madera? Entonces, fíjense. Entonces, si fuera la cantidad, entonces me vengo acá y veo la cantidad. ¿Se entiende eso, no es? Entonces, con eso llego a mi super 30 puntos. Fíjense que es una tontería esa pregunta. Entonces, la siguiente pregunta. ¿Cuánto dinero se necesita para pagar la mano de obra del ítem 2? Entonces, mi ítem 2 es este. Entonces, ¿cuánto dinero necesito yo para pagar? Entonces, reportes de nuevo, fíjense. Insumos por ítem, mano de obra en este caso. Podría pedirle materiales, ¿no? Pero mano de obra en el ítem 2. Entonces, podría ser específico y pedirle, por ejemplo, cuánto debo pagar en el ítem 2 al albañil. Entonces, en este caso, por ejemplo, el ítem 2 me va a salir 960,20, perdón. Entonces, si me pidieran el albañil, va a ser 452,64. Entonces, mi respuesta va a ser esta. ¿Se entiende, no es? Ahorita se va a salir. Volvemos a ingresar, por favor, ¿ya? ¿Se está entendiendo hasta acá? Necesito saber eso, ¿ya? No quiero que alguien me diga, arquitecto, ¿puedes repetir eso? No, ¿ya? No. ¿Se entiende cómo va a ser la pregunta, no es? Entonces, estas son preguntas bien facilitas. Entonces, solamente tienen que irse usted y ver los reportes. Entonces, eso me indica a mí que usted sabe hacer un reporte.
Cuando se le pida a ustedes, por ejemplo, cantidad de materiales, entonces digo reportes, digo, ¿no? Desglose, digamos, materiales. Entonces, ¿qué cantidad de materiales voy a ocupar yo, digamos, ¿no? De grava común, digamos? Entonces, mi respuesta va a ser 4.9 metros cúbicos, digamos, ¿no? Pero solamente es la cantidad de lo que me piden, 4.9, sin unidades, ¿ya? Si me lo pidieran por ítem, fíjense, ¿cuánto de madera debo ocupar yo para el ítem 3? Entonces, reporte por ítem, materiales, entonces, y digo, ítem 3, madera, entonces, 4.1, perdón, cantidad, digamos, ¿no? Entonces, 403,2 pies cuadrados voy a necesitar, ¿ya? Entonces, pero 403,20. ¿Ya? Esa va a ser mi respuesta. Por ahí me piden cuánto de dinero necesito y ahí va a ser la respuesta a esto. Si me piden cuánto vale el ítem 3 completo, es esto. Siguiente pregunta. Fíjense que ya ahorita ya hemos pasado el 50%. O sea, yo ya pasé este examen. Entonces, dice, configura el Gantt con estos parámetros. Entonces, configuración, perdón, herramientas, diagrama de Gantt y comenzamos a configurarlo. Lo primero que dice, fecha de inicio, 2 de noviembre, dice, no, ya, 2 de noviembre. Entonces, iniciamos 2 de noviembre. No me especifica, por ejemplo, qué día es el último día. Entonces, si me especificara que fuera el viernes, aquí cambio a viernes, ¿no? Si me especificara que es domingo, domingo, digamos, ¿no? Como no me especifica nada, es sábado nomás. ¿Se entiende eso, no? Aceptar. Entonces, me da una asignación de lo que son las predecesoras. Aquí, por ejemplo, me dice que aquí va a ser 1. Aquí va a ser 1. Entonces, a algún compañero le tocará esto adelante, esto atrás, no sé, digamos, no sé, va a estar todo chipado. Entonces, aquí me dice, perdón, que aquí van a haber 2 cuadrillas. Y aquí también van a haber 2 cuadrillas. Entonces, pregunta, dice, digamos, ¿no? Fíjense, ¿cuántos días laborales toma todo el proyecto? Entonces, y yo me fijo acá y dice días laborales, 4 días. Entonces, mi respuesta simple va a ser 4. Pregunta 2, digamos, no, posible pregunta. ¿En qué fecha finaliza el ítem 2? Entonces, y me da la manera en que voy a contestar. Día, mes y año, ¿no? Entonces, ítem 2 finaliza entonces el 3 de noviembre del 2020. Entonces, 03 barra 11 barra 20. Y esa es mi respuesta. ¿Se entiende? ¿Esto qué me enseña? Que usted sabe manejar un diagrama de Gantt y que sabe la utilización de los tiempos dentro de cada uno de estos. Entonces, si bien algunas cositas de las cuadrillas no les entienden todavía, entonces usted es capaz de decirme, una vez tenga desarrollado un diagrama de Gantt, cuántos días va a acabar la obra o en cuántos días debería usted terminar el ítem. ¿Ya? Entonces, les he puesto las 2 preguntitas ahí como para que ustedes se guíen y ensayen a ver qué les salga. A todos los compañeros, sin importar la máquina que tengan, entonces debería salirles el mismo resultado. Fíjense, hasta aquí tengo 60 puntos. Entonces ya tengo 60 sobre 100. Ahora, en Second dicen, pucha, me tengo que pasar a Second. Entonces, lo primero, guardarlo. Vamos a guardar. Demo 1 se va a llamar esto. Le pongo cualquier nombre, no importa.
Para pasarme a Second, ya tengo todo listo. Entonces, control y seguimiento, variables de control y seguimiento. Tomen mucha atención a esto. Está en los videos, ¿ya? Pero tomen atención a esto porque no lo puedo repetir, ¿ya? Entonces, me vengo acá, fíjense, variables de control y seguimiento, un ratingo, variables de control y seguimiento. Está cliqueado solamente el primero y solamente estoy calculando material, obrero y equipo. Entonces, proceder. ¿Esto será integrado? Sí. ¿Se han generado? Dicen, no, ok. Entonces, ¿cómo sé que está ya hecho eso? Cuando yo agarro y le doy aquí listar y no me permite. ¿Por qué? Porque acabo de cerrar un trato. ¿Ya? Entonces, vamos con el second. Entonces, control y seguimiento, ejecutar, modo de seguimiento. Entonces, ahí ya estoy yéndome del Prescom al second. Esto igual está en los videos que tienen ustedes ahí. ¿Ya? Entonces, una vez estoy en esto de acá, fíjense, aquí es 0, aquí es 0. Entonces, está el monto que debo financiar, o sea, debo presupuestado, por hecho, y cuánto debo ejecutar. Muy importante, aquí está cuánto se está ejecutando, por si me preguntan en alguna parte cuánto he ejecutado, entonces, en cada una de estas partecitas, ¿ya? Este es mi avance económico y este es mi avance físico, ¿ya? Entonces, lo primero me dice, compre 100 bolsas, entonces, inventario. Les puedo pedir, por ejemplo, que compren ustedes, qué sé yo, fierros de 6. Entonces, fierros de 6, digamos, ¿no? Pero yo les voy a pasar el dato a ustedes ahí de cuánto va a costar ese fierro de 6 o a qué equivale, digamos, ¿no? Entonces, en este caso, compre 100 bolsas de cemento a 45 bolivianos, importante el dato, y asigne 30 bolsas para el desarrollo del ítem 3. Entonces, paso 1, creo, digamos, ¿no? Fíjense, crear bolsa de cemento, cantidad inventariada, 0. Unidad comercial, bolsa. Valor 45, dice ahí. Equivale la bolsa de cemento, tiene 50 unidades. Si fuera en el caso del fierro, fíjense, yo les diría a ustedes cuánto pesa las barras de 6, digamos, ¿no? Las barras de 6 miden 12 metros como cualquier barra, ¿ya? En las versiones estas, les digo, tenemos esta cosa, la calculadora de maderas que me va a calcular la cantidad de pies y esta, por ejemplo, que es la calculadora de fierro. Entonces, fíjense, entonces aquí me dice fierro de 6. Entonces, ¿qué es el de un cuarto? Entonces, aquí me dice cuánto pesa. Porque cuando yo calculo, fíjense, el fierro, entonces no me dice, digamos, no fierros de cuánto es, me dice el peso que debe contener el hormigón para que sea un hormigón apropiado, fíjense, ¿no es? Pero no importa, estamos ahorita con cemento. ¿Ya? ¿Les puedo tocar eso? Sí, claro que sí. Entonces, les puedo pedir yo, por ejemplo, esto aquí de fierro, corrugados, cuántos kilogramos, digamos, ¿no? Puedo tener. Entonces, me dice que cree este ítem, entonces, cantidad inventariada, 0. Se vende por bolsa, tiene 45, el valor de 45 bolivianos, contiene 50 kilogramos. Y queda creado el ítem de la bolsa de cemento. Entonces me dice, compre. Entonces, adquisiciones, sin importar a quién le compre, fíjense. Entonces voy a comprar bolsas de cemento, 100 bolsas. No me dice si es a crédito ni nada, entonces asumo yo que está pagado al contado. Entonces, 100 bolsas de cemento, consolidar, sí. Podría darle a imprimir, pero en este caso no me interesa. Entonces, tengo la compra de 100 bolsas de cemento. Fíjense, aquí están las 100 bolsas de cemento. 100 bolsas. Voy a hacer un despacho. Entonces, va a estar mi residente, que va a ser Pepe, por decirle.
y le voy a despachar, dice, cemento, que es lo que hay acá, 30 bolsas. 30, y esto sustituye a qué? Al cemento Portland. Si fuera fierro, va a sustituir, si fueran barras de fierro, entonces van a sustituir justamente al fierro corrugado, ¿no? Y me dice ítem 3. Ya, entonces, al ítem 3, fíjense, ¿cuál es la cantidad prevista para este ítem? Son 2.352,00. ¿Ya? Entonces, esa va a ser mi respuesta y con eso tengo 70 puntos. Todos estos pasos, por si acaso, están ahí en los videos, ¿no? Perdón. Todavía no he hecho nada. Fíjense aquí, tengo que darle despachar. Entonces, tengo las 30 bolsas de cemento, las voy a despachar. Entonces, ya está hecho mi envío. Fíjense. Verificamos, por ejemplo, acá. Y aquí están. Despaché 30 bolsas de cemento. Entonces, hay otra pregunta que se puede hacer ahí, por ejemplo. Entonces, ¿cuánto es el porcentaje del avance económico? Entonces, mi avance económico aquí es 4, es la respuesta. Si me piden lo ejecutado, digamos, hasta ahí es 1.350,00. ¿Se entiende, no es? Es simplemente seguir las órdenes de lo que dice el documento. ¿Ya? Obviamente no van a ser las mismas ni van a ser los mismos ítems, ¿ya? Entonces, no se ilusionen con eso, no se pongan en ese plan. Entonces, verifiquen cada uno de los ítems, verifiquen cada uno de los precios y demás, ¿ya? Ahora, pregunta 8. Asigne los siguientes avances. Ay, necesito poner avance. Entonces, ejecución, pero para poner avance tengo que contratar a alguien. Contrato. Voy a contratar a alguien. Ahí fíjense al primero. Eufronio. Carnet de identidad no sé cuánto y ya. Suficiente con esos dos datos. Entonces, lo vamos a contratar, fíjense. No me están pidiendo que le prorratee absolutamente nada. Entonces, lo vamos a contratar con el ítem 1, con el ítem 2, con el ítem 3. O sea, yo sé que aquí lo puedo prorratear, pero yo no les estoy pidiendo hacer nada de eso. ¿Ya? O sea, con que usted sepa que se puede prorratear, suficiente. Cancelar y fíjense, están puestos los avances. ¿Ya? Aquí les decía que hay que tener mucho cuidado. Una cosa es cómo se lee el punto o cómo se lee la coma. Entonces, me fijo acá. Si yo agarro y me dicen, 0.21, fíjense, estoy poniendo punto. Ojo, punto. Entonces, si yo aquí le doy bien, fíjense, se pone a 21. No, papá, no es eso. Entonces, 0,21 me indica. 1 y 4. ¿Cuánto es la planilla, dice, ¿no?, que debe recibir el contratista si ha recibido un adelanto de 400 bolivianos? Entonces, no hay preguntas hasta ahorita. Entonces, me imagino que esto sí lo han visto en video. Entonces, fíjense, simplemente es ponerle los datos que le están pidiendo ahí, pero para eso yo debo demostrar que sé hacer a un contratista, sé asignarle ítems y sé cobrar. Fíjense, cobrar. Eufronio recibió 400 bolivianos, dice, ¿no? 400 bolivianos y solamente tiene que cobrar en su planilla 1.188,93. Por más que usted tenga una computadora buena o el compañero tenga una supercomputadora, le va a salir el mismo resultado. ¿Ya? ¿Se entiende hasta ahí, no es? Entonces, esta va a ser mi respuesta y yo ya tengo 80 sobre 100. Entonces, le voy a decir archivar.
Yes. Me dice el avance, se registre. Yes, le voy a decir. Ahora fíjense. Aquí me sale un error. Para transferir, dice, no debe salir esta instancia, ingresar momentáneamente al avance físico de la obra. Ok, fíjense. Me salgo un segundo. Fíjense, lo que me está pidiendo es que yo venga, vea el avance de la obra. Fíjense que me lo está diciendo clarito. Veo el avance de la obra y me vuelvo. Cuando me vuelvo, fíjense, le doy ahí de nuevo cobrar. Están los 400 bolivianos. Archivar. Yes. Yes. Ok. Salir. Entonces, ya sé cuánto cobré. Entonces, ya respondí, ¿no es cuánto cobré? Ahora, fíjense. Comienza a subir al 16% mi avance. Aquí igual también comienza a subir. Ahora, en mi avance de obra, ya subió y ya subió. ¿Ya? Entonces, pregunta 9. En la planilla 1 de avance de obra, ¿cuánto es el saldo a cobrar? Entonces, me fijo, ¿cuánto es el saldo a cobrar? 13.987,94. Entonces, me pueden preguntar también cuánto es el descuento del anticipo. 3.469,99. ¿Se entiende eso, no es? Entonces, me pueden pedir esto de acá. Entonces, mi respuesta es esta. 13.987,94. Entonces, simplemente tengo que venir acá y poner eso de acá. Entonces, si yo no tengo estos datos del avance, no me puede salir este número. ¿Ya? Entonces, esa es mi respuesta y tengo 90. Por último, fíjense, hasta el cobro de la planilla 1, ¿cuánto dinero se ha ejecutado? Me fijo acá. Entonces, tengo que cobrar la planilla 1. Cobro mi planilla 1. Ingreso el nombre del supervisor. Cobro. Estoy en planilla 2. Entonces, aquí me fijo. 4.938,93. Otra pregunta que les pueden hacer acá, o les puedo hacer, perdón, acá, ¿cuánto es el avance físico? 65%. ¿Cuánto es el avance económico? 16%. Y con eso tengo mi 100%. ¿Se entiende? El examen está súper facilito, va a estar así. Tengo un montón de opciones para que ningún examen se parezca. O sea, por más que a usted le salga, al compañero o a la compañera le pueden tocar otros ítems, le puede tocar otra cosa, digamos, ¿no? Entonces, y no es conveniente más que usted siga los pasos. Simplemente tome esa hojita y lo que haga es abre el Presscon y diga, bueno, vamos a ponerle el precio acá, la otra cosa acá y bueno, vamos a seguir avanzando hacia adelante. ¿Ya? ¿Se entendió? Lo importante, fíjense, es no pelarle al inicio. Si yo le pelo al inicio y, ay, arquitecto, es que le pelé en el precio del cemento, ya le pelé en todito. Así directo. Usted no se puede equivocar en un presupuesto. ¿Ya? Entonces, por lo tanto, si usted le pela en algo mínimo, ya le peló en todo lo que sigue. ¿Por qué? Porque no va a poder decir ni cuánto vale el ítem, porque va a estar mal. No me puede decir ni cuánto vale el proyecto, porque va a estar mal. Ni cuánto va a ser la planilla 1, porque va a estar mal. Ni cuánto van a ser los materiales, porque va a estar mal. ¿Ya? Entonces, analicemos un segundo más. Fíjense. Este ejercicio. Perdón. Fíjense. Aquí yo pongo mi ítem. Entonces, lo hago bien acá. Pregunta 3. Bajo el sistema de gestión de bienes y servicios. Entonces, ¿cuál será el costo del trabajo en bolivianos? Dice, ¿no? Bueno, necesito saber que esto de allá arriba esté bien y que el segundo esté bien también para poder decir que esta pregunta puedo contestarla en cualquiera de estos.
¿Qué cantidad de madera de construcción se necesita para todo el proyecto? Entonces, si está bien los cómputos y si está bien la asignación de materiales, entonces yo voy a saber qué cantidad de madera. Entonces, ¿cuánto dinero se necesita para pagar la mano de obra? Entonces, configure el Gantt con estos parámetros. Fíjense, fecha de inicio y fecha de finalización es lo que me piden, ¿no? Entonces, finaliza el ítem 2. Entonces, no toda la obra, solamente el ítem 2. A algún compañero le tocará el ítem 3, a otro compañero le tocará el ítem 1, no sé, digamos, ¿no? ¿Se entiende? Dentro de esto, compañeritos, muy importante, ¿ya? A algunos les va a tocar una asignación de acá, a otros compañeros les va a tocar otras cosas acá distintas. ¿Por qué? Con que me varíe solamente en el precio del albañil, fíjense, que no gane 8 pesos. Póngale que gane 2 en uno y que el otro gane 10, digamos, ¿no? Con eso ya varió todo el resultado, ¿ya? Y debe estar copiado a cabalidad, ¿ya? Entonces, se debe poner el resultado. Se me dice 8.54. Entonces, tengo que poner todos los decimales, ¿ya? Entonces, que me salga en este caso solamente son 2 decimales. No tengo el derecho a yo redondear. Si yo lo redondeo y no hago caso, problema mío, ¿me entienden? O sea, yo sabré hasta dónde quiero llegar, digamos, ¿no? Por ahí solamente quería sacar 20, no sé, digamos, ¿no? Entonces, este examen va a valer 40 puntazos. Entonces, pónganle esmero, está súper facilito, está sencillito. Entonces, ¿qué es lo que va a variar? Va a variar los ítems. ¿Qué es lo que va a variar? Van a variar estos de acá. Entonces, para algunos compañeros, ¿qué es lo que va a variar? Va a variar los avances. Entonces, y sucesivamente así. ¿Se entendió? Arquitecto, ¿cuánto tiempo tenemos para el examen? Se supone que este examen, fíjense, lo hemos realizado, fíjense, rapidito. Pero yo les he contestado 1, 2, 3 preguntas por cada ejercicio. 1, 2, 3, digamos, ¿no? A ustedes les va a tocar solamente una. Fíjense. Una de estas les va a tocar. ¿Ya? Obviamente les van a tocar otros ítems. ¿Ya? Entonces eso ténganlo por seguro. ¿Ya? Algún compañero dentro de cada ítem le va a salir cuánto sale, digamos, ¿no? En el precio unitario, digamos, ¿no? La madera de construcción, digamos, ¿no? Entonces, en total, su parcial, digamos, cuánto sale, digamos. Entonces, lo mismo acá. Entonces, algún compañero le puede pedir, digamos, cuánto es lo que pasa aquí en el B. Entonces, cuánto sale en total solamente en este B del ítem 2, digamos, ¿no? Entonces, está súper fácil, ya dependerá de ustedes justamente el ser prolijos, digamos, ¿no? Con un presupuesto, ¿ya? Entonces, está el ejercicio, se los he pasado ahí. La idea era que lo hayan hecho en la plataforma, pero como la plataforma anda colgada, no podemos tampoco darnos el lujo, digamos, ¿no? De seguir sin avanzar, digamos, ¿no? O sea, no podemos hacer eso, ¿ya? Entonces, estamos pasando las clases eh, y bueno, esto es un simulacro nada más, ¿ya? Para todito. Arquitecto, el parcial es la próxima clase. No, ya lo vamos a llevar. A ver, fíjese. Usted no se va a inventar, a la pregunta que hace el compañero, usted no se va a inventar eso, ¿ya? Entonces, en la configuración, parámetros de cálculo, perdón, estoy en seguimiento, dice. Configuración, parámetros de cálculo. Entonces, usted aquí busca, por ejemplo, muy básico. Entonces, este es el formato muy básico. Usted no puede presentar un presupuesto sin gastos generales y sin utilidad, porque usted no está yendo a dar beneficencia. Si usted va a dar beneficencia, ya, digamos, ¿no? Entonces, si va a poner en su bolsillo, entonces no le pone nada de esto, ¿ya? Pero mínimamente deberá tener estos dos parámetros más. ¿Ya? Cuando el ítem está en la revista, por ejemplo, la revista no tiene ni gastos generales, peor utilidad. Entonces tiene solamente esto, que creo que lo tiene en el 6%,
y presupuesto y construcción lo tienen el 5, ¿ya? Por eso, a eso quería llegar, compañero, ¿ya? Entonces, la fecha de examen, ¿ya? La fecha de examen debería ser la siguiente clase, ¿ya? Pero vamos a hacerlo el próximo lunes. En el caso que la plataforma nos vuelva a fallar como ha fallado este fin de semana, ¿ya? Porque bueno, me hubiera gustado que lo hayan hecho el examen, entonces, pero ya no se puede, digamos, ¿no? Así que no lo han arreglado todavía, sigue sin poder ingresar a una nueva plataforma. Entonces, cuando lo arreglen, ya vamos a estar nosotros listos para el examen. Entonces, si no se pudiera hacer así, yo voy a hacer una tómbola y voy a poner los alumnos que inicien su apellido con, y les voy a poner los ejercicios para que salgan mezcladitos, ¿ya? Entonces, lo voy a hacer yo la tómbola, entonces, para que les salgan a ustedes las distintas preguntas, ¿ya? De cualquier modo, como les digo, más de eso no les voy a pedir, ¿ya? El examen está súper regalado. Entonces, para las personas que han llevado ya conmigo antes esto, entonces saben lo que es hacer el ejercicio de una casa, digamos, ¿no? Cómo es que se les cuelga la máquina, que se les frega no sé qué, que tienen que imprimir un montón de hojas y demás cosas. Entonces, que me parece que este examen técnico les va a ayudar mucho. Ahora, les va a ayudar mucho si practican. Si no practican y no saben dónde están las cosas, les va a ir mal, digamos, ¿no? Entonces, si no han visto los videos, les va a ir peor todavía. ¿Ya? Entonces, porque en los videos está justamente dónde se pone qué cosa, dónde se busca qué cosa, ¿ya? Entonces, ¿se entendió, no? Este examen se acaba en 20 minutos en realidad. Entonces, si es cada una de las preguntas, ¿ya? Entonces, al otro grupo le he dado 1 hora, ¿ya? Entonces, 1 hora para resolver todos los ejercicios, ¿ya? Y bueno, ya veremos, digamos, no, yo no tengo problema por adelantarme un poquito, digamos, y ponerle, qué sé yo, 1 hora 20, digamos, no podría ser, digamos, ¿no? Entonces, pero el problema es ese, digamos, ¿no? O sea, si yo les digo 1 hora, entonces ustedes en 1 hora van a estar hueveando, digamos, ¿no? Entonces, si les doy 1 hora 20, se van a holgar mucho y se van a confiar, digamos, ¿no? Entonces, 1 hora es suficiente para esto, ¿ya? Entonces, fíjense que esto lo hemos hecho en 20 minutos, digamos, ¿no? O sea, 1 hora 20 es demasiado tiempo, ¿ya? Ya está la chismosa, claro. Ya está bien 1 hora 20, ¿ya? Entonces, de cualquier modo, como les digo, todos van a iniciar la misma hora, ¿sí? Ya no quiero a nadie que inicie 20 minutos después. Yo voy a poner mi límite así, pero exacto, ¿ya? Entonces, no quiero a nadie que, ya yo primero le ayudo al compañero y después recién comienzo a hacer mi examen, digamos, ¿no? Entonces, si se va a conseguir un matón, consíguese un matón de fuera que ya haya pasado la materia y que, o sea, me tiene sin cuidado eso, ¿ya? Porque al final de cuentas, el único que se jode con esto de acá, o sea, con no aprender a hacer este tipo de cosas, es usted, porque de esto quiere vivir, ¿me entiendes? O sea, está bien, nunca va a ser un hospital, pero presupuestos va a ser toda su puta vida, ¿ya? Entonces, toda su carrera va a ser, entonces, un presupuesto, ¿ya? O sea, toda su carrerita se va a dedicar usted a hacer estas cosas, ¿ya? Entonces, eh, ensayen. Yo no necesito que entren a Zoom, ¿ya? Entonces, yo particularmente, como les digo, el que quiera aprender, aprende conmigo, el que no quiera aprender, no aprenda. Yo les doy así, tal cual les estoy mostrando así, así les va a salir a ustedes, ¿ya? Entonces les va a salir los precios unitarios, les va a decir así. Elabora estos ítems, 1, 2, 3, 4, 5 ítems, digamos, ¿no? Entonces, le va a salir después, digamos, ¿no? Haga esto, haga lo demás, digamos, ¿no? Entonces, los tutoriales ya están ahí, en la página. Me parece que son muy claros, o sea, es innecesario, me parece, hacer otros tutoriales. O sea, no le veo la verdad, o sea, ya, lo único que cambia va a ser mi voz, digamos, ¿no? Mi melodiosa voz. Entonces, pero lo demás es lo mismo, digamos, ¿no? Entonces, tienen los ejercicios ahí, o tienen el ejercicio ahí, entonces traten de sacar lo mismo, ¿ya? Entonces, vean, digamos, dónde tienen que mirar. O sea, lo principal es saber dónde van a buscar, pero si es una persona que recién lo está viendo, entonces va a llegar, va a abrir y no saber a dónde irse, digamos, ¿no? Entonces, ¿cómo creo un ítem? Digamos, no sé, digamos, ¿no? ¿De dónde saco el cemento? Listo, saqué el cemento, pero
me olvidé de cambiarle el precio del cemento, entonces, o no le puse las cantidades, digamos. Entonces, la persona que no sabe hacer un presupuesto le va a pelar aquí cañón y se va a tirar, ¿ya? Entonces, lo primero es hacer bien esos presupuestos, ¿ya? Entonces, este examen está regalado, pero tiene su complicación. Entonces, si yo le pelo en el primer ejercicio, ya le pelé en todo. Si le pelo en el segundo, ya le pelé en casi todo. Entonces, si le pelo en el tercero, ya le pelé del tercero para adelante. Entonces, si le pelo en el cuarto, del cuarto para adelante. Entonces, ya sé que mi nota va a ser 40, por más que haya sacado yo lo demás. Entonces, arquitecto, mire, fíjese usted, digamos, no, yo lo saqué bien, pero mire, le pelé en esto, digamos, ¿no? Si ya le peló en eso, no se queje. Entonces, a ver, ahorita les paso. Oh, ya tengo. A ver, déjeme ver dónde tengo eso. Es que hubo alguien que presentó algo de no sé qué estaba pasando. Grupo B son ustedes, ¿no? Ahí están, fíjense. ¿Ya? Si no pueden entrar, se entran ahí solamente por WhatsApp. Pero es algo que ya debieron ver hace mucho, ¿ya? Entonces, por favor, revísenlo, por favor, vean las cosas. O sea, no deberían tener impedimento ustedes para esto. Es algo tecnológico, es algo que le va a solucionar la vida en su momento. Ya les he dicho, una persona en la universidad hace un presupuesto ridículo en un semestre, digamos, ¿no? Cuando si tenés 2 semanas o una semana, es demasiado para hacer un presupuesto, ¿ya? Han bregado, mucha gente ha bregado, ¿cómo se hace la escalera del Real Santa Cruz, digamos, ¿no? Porque llegó con Lorber, digamos, ¿no? Entonces, puta, y pelea y pelea y pelea con eso. Entonces, y